amigos y amigas, estamos en El Arriero, hoy jueves, tercer bloque, ¿no? El programa solo tiene dos, pero ahora estamos en el tercer bloque. Y es porque nos acompañan Nani Piz y José Carlos Agüero. Son dos muy buenos amigos míos que han sido parte del equipo de investigación del proyecto Educación y Memoria, etcétera, etcétera. Ahora me vas a explicar del Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenidos, buenas noches. Hola. Gusto tenerlos acá. Educación y Memoria es un proyecto de investigación que ha hecho un equipo del IEP. Ustedes son los representantes del equipo. Hoy. ¿Pueden tomar algo más ustedes? Ahorita Estamos en vivo. Gracias. ¿Qué pasó? Hubo acá una incursión. A veces pasa. Bueno, estábamos hablando de que Educación y Memoria es un proyecto que ha hecho el IEP y hace 3 semanas me parece que se presentó en una de estas mesas verdes que siempre organiza el instituto. Nani, de repente tú puedes contarnos un poco cuál fue la idea y entramos a la conversación. El proyecto tenía como finalidad identificar una serie de propuestas, de lineamientos sobre cómo trabajar el conflicto armado interno en la escuela. Entonces, trabajamos desde la experiencia que había con el Grupo Memoria, que venían parte del equipo, Ponciano, Tamia y José Carlos trabajando, y desde algo más vinculado a la docencia que veníamos haciendo Francesca Uccelli y yo. Entonces, articulamos un poco las dos iniciativas con un fondo del Consejo Británico. Decidimos trabajar una primera etapa en la que indaguemos cuál es el estado del tema en estudiantes de quinto de secundaria y en docentes de quinto de secundaria. Entonces trabajamos con 4 colegios, 2 de Lima y 2 de Ayacucho. Teníamos la idea de tener material suficiente para hacer una propuesta concreta de cómo trabajarlo. Nos topamos con muchas sorpresas en el camino respecto a la viabilidad de hacer una propuesta más concreta, ¿no? O sea, la idea era que esta es una investigación que derivaba en una serie de propuestas, para el Ministerio. Hemos trabajado muy cerca del Ministerio de Educación. ¿Y qué cosa fue lo que encontraron? ¿Encontraron algo a partir de lo cual hacer propuestas o encontraron el caos que todo el mundo encuentra cuando hace investigaciones sobre escuela pública en el Perú? O sea, sí se encuentran cosas. Ajá. Encuentran cosas, no necesariamente para hacer propuestas muy aterrizadas y muy concretas, pero sí para tener lineamientos iniciales. Ajá. ¿Ya? Pero lo que encontramos es que en principio el colegio en realidad no actúa en el tema. Esa es la principal constatación. Ya. Es decir, se supone que debe hacerlo porque está en el currículo, porque hay textos escolares también para tratar el tema del conflicto armado interno. O sea, textos producidos por el ministerio o avalados, autorizados por el ministerio. Existe y está también en el plan de desarrollo curricular, ¿no? Es obligatorio en quinto de secundaria. Se supone que es obligatorio. Entonces, en realidad, institucionalmente existe la cosa, pero no funciona. O sea, el colegio no cumple con ese rol. Los estudiantes en quinto grado de secundaria prácticamente no llevan el curso. Ahora, ¿es un curso que se tiene que llevar? Es una clase. Una clase al final del año. Una clase al final del año, cuando ya uno está pensando en saliendo en otra cosa. Un rato, encima un rato, ¿entiendes? Muy pronto, muy rapidita la clase. Eso es. ¿Y por qué es que así se ha definido en la currícula? Porque es un tema de historia reciente. Entonces la historia reciente se trata al final de quinto de secundaria, cuando ya todo el mundo está pensando en hacer cualquier otra cosa. Pero hay también un tema de voluntad detrás, ¿no? O sea, lo que hemos encontrado desde el lado de los docentes es que, independientemente de que el tema esté explícitamente incluido o no en la currícula, el docente que quiere tratarlo lo trata y el docente que no quiere tratarlo no lo trata, así tenga que tratarlo. ¿Y esto se trata en el curso de...? En el curso, o sea, de Historia y Geografía. Historia y Geografía. Y también, en teoría, debería tratarse en el curso de Cívica. En lo que ahora es el curso de Cívica. Y por lo menos donde han encontrado que alguien lo trata, ¿qué cosa es lo que se enseña? Lo que pasa es que es bien complicado, porque nosotros, y ahí te decía, por eso la sorpresa, ¿no? Nosotros esperábamos identificar buenas prácticas, establecer qué métodos empleaban, qué instrumentos, qué materiales, qué fuentes. Claro, y para poder, partir de ahí, exacto, identificarlas y hacer una propuesta. Por acá vamos. Medir, validar, incluso hablamos de validar inicialmente, ¿no? Sí hemos llegado a alineamientos sobre cómo trabajarlo a nivel institucional, a nivel de la gestión de la escuela, a nivel de docencia, pero hemos encontrado tan poco respecto al cómo se trata,
que era difícil formularlo como tal. Hay un par de buenas prácticas que hemos identificado, estrategias, docentes extraordinarios haciendo cosas extraordinarias con recursos sumamente limitados, pero lo que hemos encontrado en general es que el tema está ausente. Es decir, los docentes sienten que no están legitimados para tratarlo, entonces no saben si deben hacerlo. Hay esta ley de apología. Cierto temor, digamos. Hay muchísimo temor. Es mucho más visible en Ayacucho que en Lima, pero eso, también visible en Lima. Sí. Cuando tú planteas que hay temor, imagino que en Lima también podría haber temor, porque los maestros fueron un actor importante en esta historia y además muy estigmatizados, ¿no? Pero pensando en Ayacucho, ¿no? ¿Este es un temor que es particular del docente o es una preocupación de la comunidad educativa? O sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿el miedo es solo del profesor o...? Nosotros entrevistamos también a directores, a miembros de las UGELs. Lo que hay es un enorme contraste entre los docentes y estudiantes en torno al tema, ¿no? Ajá. Sí, como que tienen necesidades distintas. Ya, o sea, los docentes tienen temor, me decía. Hay una inhibición de tratar el tema porque el tema no está legitimado socialmente. O sea, ¿cómo van a hablar de la guerra cuando hablar sobre la guerra no está permitido en realidad? No hay permiso social, digamos, ¿no es cierto? Te va a caer la represión o te sientes vigilado. ¿Cómo vas a pedirle que hable el profesor? Además, tú has dicho bien, el profesor ha sido de alguna manera actor en esta guerra. Entonces, digamos, no es un profesor puro que va a hablar sobre la guerra de la independencia. Claro, hablar sobre la guerra con Chile. La guerra con Chile o Tupac Amaru. No, va a hablar del conflicto más interno donde posiblemente él tuvo algo que ver. Sí, claro. Algo así. Claro, por lo menos lo vivió. Lo vivió de alguna manera, fue un actor. O está muy próximo a gente que fue un actor, si son profesores jóvenes. Pero los alumnos no tienen esta misma sensación de temor. O sea, no han heredado eso, por lo menos, ¿no? O sea, se acercan, digamos... Tienen curiosidad. Quieren saber. Hay muchas ganas de saber. Y lo buscan. Buscan otros canales, ya que el colegio no es el mejor canal, entonces ellos se aproximan a, sobre todo, fuentes familiares. O sea, la historia de la guerra a ellos llega a través de historias familiares. O sea, cómo lo vivió la familia, los hermanos mayores, el tío. Sí. ¿No? Y claro, acceden como todo el mundo a la historia no académica, ¿no? Medios de comunicación, cine, documentales, eso. Performance de las organizaciones en la calle. Es decir, ¿sabes? Lo que hemos contrastado también, que es bien interesante, es que los chicos, o en general, conocen sobre la guerra por contagio prácticamente. Bueno, es que el joven es como una esponja, ¿no? Exacto, estás ahí. Absorbes todo lo que... Y según el escenario, sea más o no vinculado a la guerra, más contagio, pues. ¿No? Si estás en Ayacucho, hay más cosas que suceden en torno del proceso de justicia transicional, si le quieres llamar, ¿no? Claro, pero supongo que además pasas delante del local de Anfacet y ves, claro. Volteas la mirada, ¿no? Y entonces los mecanismos son siempre informales para conocer sobre la guerra. Ajá. El colegio cumple tan mal su rol que también es un mecanismo informal en la práctica, porque queda algo así como al libre albedrío del profesor hacer lo que buenamente pueda. Y es bien complejo porque además lo que hemos encontrado en la mayoría de docentes es que han tenido experiencias muy cercanas al conflicto. Y no solo en Ayacucho, sino también en Lima por la cantidad de migración. Entonces, esta demanda puesta desde fuera, no legitimada socialmente de trabaja en el tema, y acá hay un texto escolar que te lo dice cómo, termina violentando sus propias vivencias respecto al conflicto armado, ¿no? Entonces, tienes docentes que han vivido el horror de la guerra muy cerca o que han sufrido los apagones, las bombas, todo lo que todo el mundo ha sufrido, y que no saben dónde situar su propia experiencia para poder hablar del tema. Entonces tienen miedo de empezar a hablar y ellos movilizarse, o que los alumnos se echen a llorar. No lo han procesado, ¿no? Claro, y hay una suerte de instrumentalización del docente por parte del Estado al decirle, ahora hazlo, o sea, yo vine, pacifiqué, me fui, y ahora tú resuelves qué haces contigo mismo al momento de tratar un tema que te ha tocado a ti directamente, ¿no? Entonces, habían docentes que nos decían, yo tengo miedo de tocarlo porque tengo hijos de senderistas, tengo hijos de militares que han sido víctimas. Yo mismo lo toqué y se me echaron a llorar los alumnos y no sabía cómo cerrar, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de estrategia para un tema que ha sido tan duro para ellos, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos estado proponiendo muy enfáticamente en los resultados es la necesidad de algún tipo de política de salud mental que atienda al docente en sí mismo, como sujeto, ¿no? Más allá de su rol como docente, de lo que puede hacer en el aula, ¿no? Sí.
Vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos con el último bloque para... quiero preguntarles algo y lo de la CBR, ¿cómo entra en todo esto, ¿no? Volvemos en un segundo con Nani Piz y José Carlos Agüero en El Arriero.